Hola gente, llevo unos meses probando esta impresora y en este vídeo te voy a contar toda mi experiencia con ella. Hoy os enseño la Bambulab X1 Carbon con el sistema AMS. Empecemos por el principio. Cuando la recibí, lo primero de todo es ponerla en marcha. Viene súper bien embalada y lo más importante de todo, montada prácticamente al completo. Además, la versión que yo he recibido viene con el módulo AMS, o lo que es lo mismo, el módulo multimaterial, y algunas bobinas de filamento para empezar a probarla. Pero antes hay que quitarle todas las protecciones que lleva. En esta caja no está la pantalla, pegamento para la cama, algunos repuestos, soporte de bobina trasero, un fusor completo de repuesto, cables, garantías y algunas llaves para el montaje. Para ponerla en marcha, lo primero es sacar el AMS del interior de la impresora. Viene súper bien anclado con unos tornillos que tendremos que quitar. La misma pieza que sujeta la AMS también sujeta la cama y otras piezas móviles. Esto es solamente para sujetar todo en el transporte, lo quitaremos también. Ahora pondremos la pantalla, es la única parte que necesitaremos montar de la impresora para empezar a usarla. Conectamos la impresora y empezamos. La impresora te va guiando para configurar todo. Idioma, wifi, también tendrás que registrarte con la app de Bambulab. Ahora se actualiza el firmware y entonces empezará la calibración. La calibración es completamente automática. La máquina empezará a hacer movimientos en todas las direcciones y vibrar haciendo movimientos muy cortos para calcular resonancias y vibraciones para mejorar la calidad de impresión. En cuanto a la base de impresión, tiene dos caras, una para PLA, o también llamada cama fría, o otra para materiales técnicos más rugosa. Además encontraremos dos repuestos de la parte de PLA. Tiene un tacto así parecido como las láminas PI. Vamos ahora con el AMS. Lleva varios tubos de teflón para hacer instalación y de repuesto, y unos compartimentos con bolsitas de sílice para mantener los filamentos sin humedad. Solo tendremos que colocarlo encima o al lado de la impresora y conectar el teflón y los cables tal cual nos indican las instrucciones. Y ya está, en apenas unos minutos la tenemos lista. La verdad es que es súper bonita. El AMS me recuerda a una especie de motor de coche. A simple vista se ve que es una máquina muy bien construida y da sensación de calidad. Pero bueno, lo importante no es que sea bonita, sino que imprima bien. Vamos a probarla. La máquina trae estos filamentos también, PLA de soporte, un PLA básico y un PLA con fibra de carbono. Vamos a empezar por el PLA. Pero no sin antes contaros una cosa sobre JLC PCB, que es el patrocinador de este vídeo. Hace ya tiempo que tiene un servicio de impresión 3D entre otras cosas, pero esta vez han querido que os mostrase por un lado la impresión 3D en resina transparente y por otro la impresión 3D en metal. Para encargar piezas solo tienes que ir a su web, subir los archivos STL y en unos segundos sabrás el precio de tu pieza. Tiene muchas tecnologías de impresión 3D diferentes y diferentes materiales donde elegir. Solo tienes que indicar lo que más se adapta a tu proyecto y en unos días tendrás en tu casa un paquete parecido a este. La resina transparente es impresión SLA. He pedido mi diseño de los personajes de Rick y Morty y así han quedado. La calidad es brutal. Mi idea era pintarlos, pero la verdad es que me da pena. Tienen su rollo así tal cual. Esta resina va genial para piezas que necesitemos que sean transparentes. Un jarrón, los faros de un coche de control, no sé, cualquier cosa. Y por otro lado tenemos la impresión en SLM, es decir, metal. Esta ya la había enseñado en otros vídeos, hace tiempo encargué unos engranajes de la reductora para el Kramer, uno de mis proyectos radiocontrol, y funcionaron súper bien. Así que esta vez he pedido los engranajes de la caja del diferencial, tanto la corona como el piñón pequeño. Esta tecnología es algo más cara, pero hay que tener en cuenta que al final estamos creando una pieza metálica totalmente funcional. No dudes en echar un vistazo, recuerda que podrás ver el precio de la pieza con solo subirla, sin tener que encargar nada. Además tiene un descuento para nuevos usuarios hasta final de año y un concurso de diseño con varios premios como descuentos en sus servicios y premios en metálico. En su web tienes toda la información. Si estás interesado te dejo un link en la descripción. Gracias a JLC PCB por patrocinar este vídeo y ahora sigamos. Para probar la máquina vamos a empezar por el PLA básico. Solo tenemos que colocarla en uno de los huecos, introducir la punta del filamento y la impresora solo cargará y reconocerá el filamento que es. Las bobinas de Bambulab llevan un chip NFC con toda la información del filamento, por lo que la impresora lo reconoce y sabe en todo momento los ajustes que debe usar con ese material. Ella solo apurga el filamento anterior y deja listo el nuevo para imprimir. En la memoria de la máquina encontraremos ya varios archivos de prueba, así que vamos a empezar por el Benchy, que según pone aquí lo hace en 24 minutos. La velocidad de alcanzar esta máquina es una locura. Llevo ya bastante tiempo usándola y a velocidades normales es unas 3 veces más rápida que las impresoras típicas a las que estaba acostumbrado, rollo Ender 3, Artillery X2, etc. Y la calidad ya la estáis viendo.
vemos un cambio en la base, como que por abajo es más brillante, supongo que tendrá que ver con la velocidad. Muchos materiales quedan más brillantes o más mate dependiendo de la temperatura o velocidad con la que los imprimamos. Por otro lado vemos en la cama que también hace estas líneas. Esto lo utiliza el sensor LIDAR que lleva en el carro para escanearlas y calibrar el flujo de material. Por supuesto podemos utilizar filamentos de otras marcas, solo que la máquina no los reconocerá. Tendremos que indicarle a mano qué tipo de filamento es. Incluso podemos indicarle el color. Esto es útil para reconocerlo en el laminador fácilmente. Luego, tanto desde el laminador como en el G-Code podemos elegir qué bahía del AMS utilizar, aunque los archivos que ya lleva la máquina no me ha dejado, luego en otros que yo he preparado sí. En este caso he tenido que cambiar el filamento al primer hueco del AMS, pero ya digo, no pasará con los G-Codes que preparemos nosotros. Lo siguiente que he probado es PETG. Lo he usado aprovechando que tenía que hacer estas letras, además le he activado el planchado de la capa superior, y la verdad es que el acabado es brutal. Y para acabar con los materiales más comunes he probado TPU. Lo único es que el TPU no podemos usarlo en el AMS, por lo que tenemos que colocar el soporte de la bobina, desconectar el tubo de teflón e introducir por ahí el filamento. Así es como usaríamos la máquina si la comprásemos sin el sistema multimaterial. El TPU es el único material con el que me ha fallado alguna impresión. He probado desactivando las retracciones y ha funcionado. Quizá vendría bien haber ajustado la presión del extrusor, pero creo que no es posible en esta máquina, por lo que no podremos imprimir TPUs demasiado blandos. Pero ya ves, la calidad es muy buena. Hay algún hilito por haber desactivado las retracciones, pero lo normal. Y la velocidad, aunque baja un poco al ser TPU, sigue siendo mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados. Para acabar con las ruedas del Kramer he impreso también las llantas y aquí están, listas para montarlas. Pero bueno, ya sabemos de sobra que esta máquina puede con cualquier material típico de los que usamos en cualquier máquina. Pero esta impresora lleva una boquilla de acero endurecido y llega a 300 grados. Lo que significa que podemos imprimir cosas como materiales con fibra de carbono. Por eso mismo nos incluyen una muestra, así que voy a imprimir un diferencial del Kramer en PLA de fibra de carbono y de paso aprovecho para ver qué tal se comporta este material en el coche. También he probado ABS, es un material que no suelo imprimir ya que es recomendable hacerlo en impresoras cerradas, y no había pasado prácticamente ninguna por mis manos. Pero en esta máquina ha sido facilísimo, he impreso otro diferencial en este material, pero también he hecho cosas más grandes. Imprimiendo estas piezas, que por cierto forman parte del próximo proyecto, ha aparecido warping. Es un problema que mucha gente ha reportado y quería comprobarlo. Esto es cuando las piezas se curvan al enfriarse y se despegan de las esquinas. Pasa mucho con el ABS imprimiendo sobre todo piezas grandes. En esta ocasión la pieza no se ha despegado, pero la fuerza ha llegado a despegar el fleje del imán de la cama. Seguramente el fleje sea demasiado fino o el imán de la base poco potente. Pero quitando este problema con el warping, la verdad es que es una gozada poder usar tantos materiales. Además de PLA, PTG, TPU, PLA con fibra de carbono y ABS, también he tenido tiempo de probar otros como el PTG con fibra de carbono, policarbonato y otros materiales técnicos. Y como digo, una gozada. Vale, ya me he hecho bastantes pruebas con diferentes materiales, vamos a probar ahora con diferentes colores. Estas son unas pruebas que he sacado con los G-Codes que lleva la impresora, los he sacado perfectos, pero vamos a probar ahora con un caso real. Voy a imprimir en color mi diseño de Rick y Morty, para ello la gente de Smart Materials me ha enviado, además de esta camiseta tan molona, todos los colores en PLA que hacen falta. Estos para Rick y estos para Morty. Bamboo Lab recomienda no usar carretes blandos o de cartón en el AMS, o en su defecto utilizar adaptadores de carrete, pero creo que el cartón de estas bobinas es bastante duro, así que vamos a probar. Nos vamos al laminador de Bamboo Lab y pintamos la pieza según los colores que queramos. Voy a empezar por la cabeza de Morty. Esta máquina acepta hasta 16 materiales, o lo que es lo mismo 4 AMS, pero como yo solo tengo uno, solo puedo usar 4, que tampoco está mal. Configuro los 4 colores que he puesto en la máquina con mucho cuidado de que estén en el mismo orden y con la herramienta de pintado coloreo la pieza. Si tu diseño tiene aristas muy marcadas será muy fácil con el bote de pintura, en este caso tengo que repasar un poco con el pincel normal. Bien, posiblemente con esto el laminador ya sabe cómo preparar el G-Code, además nos coloca también una torre de purga. Con esto ya estamos listos para mandar a imprimir. Esta es la primera prueba, ahora mismo vais a ver lo flipante que es. Pero claro, como todo, la impresión multimaterial tiene sus cositas que debemos tener en cuenta para este y para todos los sistemas multimaterial similares. Lo primero es optimizar lo máximo posible. ¿A qué me refiero con esto? Cuanto más colores usemos y más cambios de material haya durante la impresión, mucho más tiempo y material desperdiciaremos. Y es que cada cambio de material tarda como 1 minuto y medio, expulso una bolita de estas y además imprimir un poco en la torre de purga.
Muchas veces durará más tiempo el cambio de material que la impresión de la propia capa. Por ejemplo, solamente la cara de Morty pasa de algo menos de 1 hora al imprimirla en un color a casi 6 horas y media al imprimirla en 4 colores. Hasta aquí todo lógico, pero mira, en este caso he impreso las 2 partes de la cabeza de Morty. Es cierto que así ahorramos material y tiempo, porque solo tenemos una torre de purga y algunos cambios de color se comparten entre las 2 piezas. Pero sin duda lo que más ahorra es imprimir la misma pieza todas las veces que nos quepan. Claro, esto solo es en caso de que queramos hacer varias figuras iguales. Un ejemplo claro es que esta impresión tarda en terminar más o menos el mismo tiempo que esta. En esta tenemos esta torre de purga y este material de desecho, y en este, estas. Imprimamos una figura o 7 iguales, los cambios de color serán los mismos, y las torres de purga serán iguales. Otra forma de optimizar es ajustar la cantidad de purga que hace en cada cambio de color con este parámetro. Cuanto más lo bajemos, menos purgará, con lo que desperdiciaremos menos material, pero corremos el riesgo de no purgar suficiente y que los colores no salgan tan limpios. Está claro que depende mucho de cada caso, pero si queremos optimizar lo máximo posible el tiempo y el material, debemos fijarnos mucho en estas cosas. Como conclusión, decir que la AMS funciona muy bien, los colores salen súper limpios y he tenido 0 atascos. Pero este tipo de sistemas, tanto el AMS como similares, donde tenemos un solo fusor para todos los materiales, se desperdicia mucho tiempo y material por el simple hecho de tener que purgar un material con el siguiente. Eso sí, los resultados ya los estáis viendo, brutales. Estas son algunas impresiones más que he hecho con la máquina. Esto es un estuche con destornillador que me diseñó mi colega Filaworks. Lo he sacado también en varios colores, va preparado para poner unos imanes en su interior pausando la impresión, para que luego la caja se quede cerrada. La verdad es que el diseño es una pasada, puedes descargarlo también sin mi logo. Te dejo enlaces tanto a este diseño como a todos los que aparecen en este vídeo en la descripción. Otra cosa que se vuelve súper sencilla es la impresión de llaveros. Hace bastante tiempo me inventé un método para poder imprimir en varios colores con una impresora normal estilo Ender 3. Te dejo el vídeo que hice por aquí. Pero con la Bamboo y la MS ahora es todo automático. En todo el tiempo que llevo usándola me ha fallado en contadas ocasiones, por no decir prácticamente ninguna. Por concluir, me gustaría resumir tanto las cosas que me han gustado como las cosas que no tanto. Porque sí, también hay cosas que, bueno, se podrían mejorar. Empecemos por las cosas buenas. Estamos ante una marca que, a pesar de ser relativamente nueva, vemos que ha entrado muy fuerte en el mercado, debido tanto a la calidad de construcción de sus máquinas como a la velocidad y calidad de impresión, ya que detrás de ella se encuentran ingenieros provenientes de la marca de drones más que conocida, DJI. En este caso hemos visto la X1 Carbon, que a día de hoy es la tope de gama que vende la marca, y por ello lleva todos los extras. Y este es mi primer punto positivo, lo lleva prácticamente todo lo que pueda llevar una impresora 3D. Cámara, sensor LIDAR, filtro de carbono activo, boquilla de acero endurecido, sensor de temperatura incluso en la cabina, mil cosas. Luego tenemos multitud de características que favorecen la velocidad y la calidad de impresión, como un EGI con barras de carbono para reducir el peso de inercias, ventilador de refrigeración de capa enorme que apoya al que lleva el carro, extrusión directa, es un sistema Core XI, tiene una estructura súper rígida. Luego también es capaz de identificar si la primera capa está bien antes de continuar con la impresión, o incluso tiene lo que ellos llaman detección de espagueti, que si la pieza se despega y empieza a imprimir en el aire, la máquina lo reconoce y pausa la impresión. Y cosas que quizá no son tan necesarias, pero que ayudan a la experiencia de usuario, como la cámara interna para vigilar la impresión, con la que podemos hacer incluso timelapses, o la pantalla táctil, que es una gozada poder tocar parámetros, lanzar impresiones, configurar filamentos y demás.
Y luego tenemos también la parte del software. Es genial usar estas máquinas del Bamboo Studio y la app de móvil. Aunque quizá esta última la he usado menos, sí que me ha permitido vigilar la máquina cuando he estado fuera de casa. Y por último, lo que más me ha gustado es lo automática que es. No hay que hacer absolutamente nada, la máquina lo hace todo. Los perfiles de impresión que lleva el software están muy bien, se calibra todo automáticamente y la máquina te guía muy bien y te suelta avisos en caso de faltar o tener que hacerle algo. Sinceramente, creo que una persona sin idea sobre impresión 3D sería capaz de sacar una pieza perfecta. Igual estás pensando, madre mía, esta impresora es perfecta, pero la verdad es que no. Tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene otras que no me han gustado. Lo primero es el ruido y las vibraciones que hace. Es imposible tener al lado imprimiendo mientras que trabajas si no quieres salir loco. Pero supongo que es normal por la velocidad a la que imprime. Para imprimir rápido también hay que enfriar el filamento rápido. Y el ventilador grande que incorpora tira mucho caudal de aire y esto hace ruido. La impresora lleva un modo silencioso, pero lo que hace esto es bajar la velocidad de impresión. Sí, hace menos ruido, pero no le encuentro sentido a comprar una impresora como esta y limitarla para que no moleste. Otro detalle que no me gusta es el desperdicio de área de impresión. El área en sí no está mal, disponemos de un cubo de 256 mm de lado de área de impresión. Pero ¿qué pasa? Que la máquina necesita un poco de espacio para hacer sus calibraciones. Adelante hay una esquina que no podemos usar, y si activamos la calibración de flujo, hace estas líneas para calibrarse. Si además estamos imprimiendo en multicolor, necesitamos poner una torre de purga en algún sitio. Pero bueno, supongo que es un precio a pagar por todas las calibraciones automáticas que hace. Por otro lado tenemos el laminador propio de la marca, el Bamboo Studio. Funciona genial, y para el 99% de los casos funciona a la perfección. Pero quizás usuarios avanzados echen en falta algunos parámetros. Para ello hay otras alternativas como Orca Slicer, por ejemplo. Luego tenemos el tema del warping. Como os contaba antes, solo me ha pasado con piezas en ABS que ocupan toda la superficie de la cama, pero creo que un fleje más rígido o un imán más potente solucionaría esto. Otra cosa a mencionar es el desperdicio de material. Como os decía antes, está claro que es algo que va ligado a este tipo de sistemas multimaterial, pero tendremos que hacer un esfuerzo en optimizar la impresión si no queremos tirar más material que el que lleva la propia pieza a imprimir. Por otro lado, si eres de los que le gusta trastear las máquinas, creo que esta no es para ti. Las modificaciones que se le pueden hacer a esta máquina son más bien pocas. Además, los recambios solo puedes adquirirlos en su web, aunque ya están apareciendo copias por AliExpress y demás sitios. Eso sí, por el precio que tiene un original con respecto a un clon, creo que no merece la pena el clon. Y el último aspecto negativo es el precio, pero no me malinterpretes. Es una máquina con un precio alto, sí, pero para nada pienso que no lo valga. Por todos los extras, por cómo funciona, por la calidad en todos los aspectos, creo que está más que justificado. Y si prefieres pagar menos, hay versiones de esta máquina más recortadas que imprimen igual de bien e igual de rápido, como son la P1P o la P1S, que simplemente están limitadas en algunas prestaciones. Y para terminar con este vídeo, ¿para quién veo esta impresora? Pues principalmente la veo perfecta para entornos laborales. Si tienes un pequeño negocio y haces encargos de llaveros, pendientes, figuras, piezas en varios colores, es perfecta. También si necesitas hacer prototipado y el área de impresión es suficiente para ti, tendrás piezas con bastante precisión y a gran velocidad, y la posibilidad de usar materiales técnicos. Es una máquina que funciona muy bien y para un negocio es una inversión fácilmente amortizable. Y en cuanto a uso personal, si estás dispuesto a pagar su precio, por supuesto que también. Es una pasada de máquina y yo la recomiendo totalmente. Y nada más por hoy, cuéntame qué opinas tú de esta máquina. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.